El Mostrador Podcast, remecemos la actualidad junto a Fran Castillo y un equipo de atrevidos panelistas. Juntos y revueltos, la conversación política que quieres escuchar. En El Mostrador Podcast, el poder de la independencia. Muy buenos días, ¿cómo están? Ya estamos transmitiendo, son las 9:09 y vamos al aire aquí en Juntos y Revueltos. Tema obligado del día de hoy, bueno, se vive la segunda jornada de formalización del alcalde Daniel Jadwe. El día de ayer, recordemos, fue el turno de la Fiscalía de presentar sus argumentos, hoy día le toca a la defensa. Luego de que terminó esta audiencia, el alcalde señaló que percibió una presentación muy débil por parte de la Fiscalía y que se fue muy confiado. Bueno, vamos a ver cómo transcurre la jornada de hoy, sobre todo porque vamos a conocer finalmente si es que hay medidas cautelares o no. Recordar que el Ministerio Público pidió la prisión preventiva y también fue una formalización marcada por un fuerte blindaje del Partido Comunista al alcalde de Recoleta, con masivas manifestaciones afuera del Centro de Justicia y también incluso la presencia del asesor de Interior Juan Andrés Lagos, que le trajo bastante críticas al gobierno. Vamos a hablar sobre el impacto en la moneda también respecto a esta formalización, y esto lo vamos a hacer junto a la antropóloga, psicóloga, exministra Clarisa Hardy. ¿Cómo estás, Clarisa? Muy buenos días. Buenos días. Y también ya vemos en pantalla a la directora de Latino Barómetro, fundadora de Morir Chile, Marta Lagos, como siempre. ¿Cómo estás, Marta? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto. Bueno, Clarisa, parto contigo, te paso la palabra para que me des tus impresiones respecto a lo que fue esta formalización, y también tirar proyecciones, ¿no?, de lo que es esta segunda jornada. Preguntarte también en particular por lo que es este blindaje del Partido Comunista y el impacto que está teniendo en la moneda. Fuertes críticas a Juan Andrés Lagos, por ejemplo, escuchábamos el día de ayer. ¿Cómo lo viste tú? ¿Me permites una mención a otra cosa al comenzar? Antes, Dale, no, por supuesto. sobre todo lo quiero hacer porque está Marta, mi contertulia habitual acá en este programa. Este fin de semana tuvimos la celebración de lo que se llama el Día de los Patrimonios ahora, o del Patrimonio, bueno, yo soy residente de Viña del Mar, y es realmente una fiesta popular. Es impresionante el desplazamiento de familias, jóvenes, mamás con niños chicos, familias completas. Es impactante, es una fiesta popular. Y quería recordar que la gestora de todo esto es tu madre, Marta Cruzcoque, a quien conocí muchísimos años atrás cuando ella ingresó al FOSIS. Y quería hacerle este tributo y este homenaje, porque se ha convertido año con año en algo que nos acompaña y que revive la memoria, la historia y el patrimonio de nuestro país. Muchas Bueno, gracias. eh, eh, tú sabes lo que yo quería a tu mamá, Marta. Y justo con lo que me preguntabas ahora, Fran, el mismo día en que el Partido Comunista salió a apoyar masivamente al alcalde Jadwe frente a los tribunales de justicia, lo que es francamente insólito, a esa misma hora estaban enterrando al abogado comunista de derechos humanos, Eduardo Contreras. Y también quería hacerle un tributo y un homenaje a Eduardo, que aparte del rol destacadísimo que cumplió como abogado de derechos humanos, debe ser una de las personas con más sentido del humor que yo he conocido. Su casa era una casa de risas, como le dije a Rebeca, su pareja por 30 años. Y por eso me impactó. Yo pensé cuántos de ellos debieran estar haciéndole tributo a Eduardo, que murió sorpresivamente además de un infarto. En vez de estar parados frente a tribunales, no cabe la menor duda de que respaldan a su alcalde y es una figura emblemática, pero la verdad, en un día como este, si yo fuera comunista, hubiera estado sin duda en el entierro de Eduardo Contreras. Y entrando al caso mismo ahora del alcalde Jadwe, como tú dices, efectivamente, hoy lo más importante es saber cuáles van a ser las medidas cautelares que se le van a aplicar. Pero creo que tanto más importante, bueno, eso tiene importancia porque si la medida cautelar implica que aparte de su formalización va a prisión preventiva, tiene que cesar inmediatamente su función de alcalde.
y por lo tanto esto implica una sustitución en la alcaldía. Pero creo que tanto más importante es escuchar cuáles son los descargos que hará la defensa porque yo no sé lo que les pareció a ustedes, yo he leído nomás la reproducción de lo que presentó el fiscal Almendares, que presentó, son 5 delitos de los cuales acusa. Y la verdad es que me sorprendió que el alcalde al salir dijera que son evidencias débiles. Sí, eso señaló. La verdad es que yo quedé golpeada por la contundencia de lo que se presentó. Ahora, para ser justos y precisos, lo que no cabe ninguna duda es que estaba en quiebra la Asociación Chilena de Farmacias Populares, que habla de pésima administración y gestión frente a un hecho tan innovador. Hace mucho tiempo atrás yo mencioné que creía que una de las cosas más innovadoras que ha vivido como experiencia de política pública el país es lo que ensayó precisamente Daniel Jadwe con el inicio de estas farmacias populares que permitieron bajar drásticamente los precios de los remedios, que es algo que castiga brutalmente a cualquiera de nosotros, pero particularmente en los sectores más vulnerables. De eso no cabe ninguna duda. A mí me parece muy débil, sí, la argumentación que se usa en los testimonios de miembros del directorio, que dicen que se enteraron por la prensa de decisiones que no pasaron en el directorio. Y yo digo, ¿qué hacían los miembros del directorio cuando se les presentan los balances? Porque precisamente uno de los roles de los directorios es hacer fiscalización y auscultar cómo está funcionando la marcha. Es decir, es el deber de los directores estar pidiendo información y no decir he sido sorprendido por la prensa, sobre todo cuando en el balance debe haber sido evidente que los ingresos eran menores que las deudas que se acumulaban en la asociación, pues las cifras que hemos visto son impactantes. Pero, por lo tanto, para mí no es un eximente del directorio, y en ese sentido, si es que hubiera responsabilidades en estas materias, creo, esa es una de las debilidades más de los directorios, que no tienen responsabilidades, en este caso parece ser patrimoniales respecto de esto. Y toda la carga de la prueba hoy día está en el presidente de la asociación y el secretario ejecutivo, y el directorio le endilga al presidente y al secretario ejecutivo la responsabilidad de todas las decisiones. Es decir, el directorio abdicó de tomar decisiones. Creo que este es un punto que debiera ser parte del debate y que no lo he escuchado en ninguna parte. Me ha tocado ser miembro de 3 directorios en 3 instituciones, 3 centros, y sé de lo que hablo. Y aún sin haber responsabilidades patrimoniales de los directores, se ejercen a plenitud, si no, no tiene ningún sentido. Ahora, respecto de las acusaciones que hay, complicado aparece, es decir, digamos, es muy extraño todo esto de que él pidió una bonificación y esto fue en los mismos productos con los que se iba a comercializar, y que estos fueron entregados como una señal por parte del proveedor, que entregaba guantes quirúrgicos, mascarillas, estamos hablando plena pandemia, ¿no? Que habría entregado materiales por el equivalente a 20 millones de pesos al Partido Comunista. La pregunta que habría que hacer es si recepcionó al Partido Comunista. Efectivamente, en dependencias del Partido Comunista se recepcionaron o no esos materiales. Y la segunda es, ¿para qué podría querer materiales del Partido Comunista? Es una cosa que me pareció muy sorprendente que fuera esto. Es evidente que no hay acusación de fraude, cohecho, que tenga que ver con el lucro personal. Por lo visto, tiene que ver más bien con el uso discrecional del poder para fines que son distintos a los que eran la asociación. Y claro, está muy complejo esto de que para tapar los hoyos financieros, él sacaba también platas de la municipalidad de Recoleta. Aparece que un monto importante, creo que eran del orden de 200 millones, supuestamente destinados a que la Universidad de Concepción, con la que se firmó un convenio, produjera un remedio, que por cierto no está reconocido
en Chile como tal, y por lo tanto era difícil que se le pudiera pedir a una universidad que prepare un fármaco que no tiene reconocimiento por el sistema de salud, que en vez de derivar ese dinero a la Universidad de Concepción, ese dinero habría ido a la asociación desde la Municipalidad de Recoleta, a la asociación para saldar parte de las deudas que tenían los hoyos financieros que había en la... Mira, en suma, hay que escuchar la defensa. La evidencia es fuerte, los datos que se dan son fuertes. Habría que, bueno, también eran muy fuertes todos los que escuchamos de Fuente Alba, ¿verdad? Y después hubo dificultades, parece ser, en probar aquello. No quiero hacer una comparación ni una similitud. Digo que para los que no conocemos la evidencia entera, hasta que no escuchemos la información que dé la defensa para explicar todo esto, sigue, por cierto, la presunción de inocencia. Lo que es evidente es el fracaso de esta asociación frente a un hecho tan importante como ha sido la creación de estas farmacias municipales. Solo para recordar y poner en contexto, hoy día la Fiscalía Metropolitana Centro Norte le imputa a Jadwe los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal por todo lo que tiene que ver con la compra de insumos médicos, tal como decía Clarisa, en la farmacia o en la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares. Marta, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo creo que este es un hecho político de envergadura, porque Jadwe fue candidato a presidente, tuvo un protagonismo bastante fuerte, digamos, en toda la carrera prepresidencial anterior, y efectivamente son las farmacias populares las que lo llevaron a esa situación, es decir, a ser candidato. Él obtuvo su protagonismo a partir de las farmacias populares. Y el hecho de que esté hoy día frente a la justicia es un hecho, digamos, duro de la política, ¿no? Duro no solo porque habla del tema de las municipalidades, que ya sabemos que en las municipalidades hay muchísima corrupción y que la justicia chilena no ha dado luces respecto de todos los casos de corrupción que hay en las municipalidades. Entonces, este se transforma en un caso más, ¿ya? Pero involucra este bien común que se había formado, que eran las farmacias populares, las tiñen, ¿no? Pero no solo eso, sino que además, como se mencionó aquí, la justicia ha obrado de manera rara, uno podría decir, ¿no es cierto? Porque se ha liberado a personas que durante años se dijo que era culpable y la opinión pública lo había juzgado y de repente aparecen como inocentes. Entonces me parece que hay algo que no está funcionando bien aquí, ¿no? Cuando se acusa a una persona y no se tienen los antecedentes para acusarlo, no se debería acusarlo, porque no pueden llegar y decir años después, ¿no es cierto?, que el señor Fuente Alba no tiene suficientes pruebas para ser digamos, condenado, ¿no? A mí, ¿qué quieren que les diga? A mí me hace mucha sospecha, porque a Pinochet no lo juzgaron porque dijeron que no tenían pruebas. Entonces, a partir de ese hecho, la justicia pierde su peso. ¿Ya? Yo no digo que esto sea una persecución política. A mí me parece que el apoyo del Partido Comunista a Jadwe es un hecho antidemocrático porque está presionando al sistema judicial a hacer algo que va más allá de las pruebas que se presentan, ¿no? Entonces me parece que aquí están todos esos Decía ayer el subsecretario. Claro, están todos esos elementos mezclados. Por una parte, esta presión política de parte de sus adherentes, ¿no? Que es un poco lo mismo que le pasa a Cristina Kirchner en Argentina, ¿no? Que el sistema judicial no ha juzgado a Cristina Kirchner y se sabe que no la van a juzgar porque su apoyo popular es tan grande que el sistema judicial a lo mejor, no sé si es culpable o no, a lo mejor no se atreve por eso. Ahora, mírate Brasil. En Brasil acaban de declarar, después de, yo no sé, una década, a lo mejor no son tantos años, son 8 nomás, acaban de declarar a Odebrecht libre de toda culpa. Odebrecht es una empresa que corrompió 20 presidentes
de la región. Hay 20 presidentes de esta región que fueron presidentes y fueron acusados después de corrupción por líos con esta empresa Odebrecht. Y en Brasil la declaran libre. Entonces, perdónenme que les diga, esto a mí me parece que es un caso más donde la justicia se enreda. ¿Ah? No, no corresponde que vayan los políticos a defender a una persona que va siendo formalizada como si fuera un héroe. No corresponde que nos hagan creer durante años que una persona es culpable y después la declaran libre porque resulta que las pruebas no eran suficientes. Hay algo que no está funcionando ahí. Hay algo que no está funcionando. No corresponde que los casos de corrupción en las municipalidades se demoren más de la cuenta y no se sepa lo que pasó. Estamos en una campaña municipal, ¿no? Donde los casos de corrupción en cada una de las municipalidades deberían hacer diferencia respecto de cómo vota la gente. Y sin embargo, este no es un tema. Entonces, para mí esto tiene muchas aristas, muchas aristas. Y respecto de la inocencia o de la culpabilidad del señor Jadwe, bueno, corresponde que la justicia lo haga, ¿no? Sin presión, ¿ya? Y con las evidencias y sin trucos, ¿ya? Sin trucos al interior de la justicia. Entonces me parece que toda esta discusión que hubo sobre la justicia militar y qué sé yo, tiene que ver con esto, tiene que ver con que la justicia tiene que ser igual para todos, pero tiene que haber una percepción de que existe esa igualdad. Y lo que hay aquí es que no hay igualdad. O sea, lo de ayer nos probó que no había igualdad. ¿Por qué? Porque hay personas que van a ser formalizados, que tienen un apoyo gigante político, donde hay presiones de distintos personeros para que suceda A o suceda B. Me parece que esto es una mala cosa para la justicia, es una mala cosa para la política, es una mala cosa para Chile. Una de las cosas que dijo ayer el subsecretario Monsalve cuando se le preguntó por este tema, dijo, para que haya democracia, la justicia tiene que ser autónoma y la política tiene que ayudar a que la justicia sea autónoma y la Claro. justicia no es para transformar las fuerzas políticas en barras. Sí, claro. Haciendo alusión un poco a lo que había pasado fuera del centro de justicia. Pero mi pregunta siguiente va con dos presencias que marcaron un poco también la pauta que tiene que ver con el asesor de Interior Juan Andrés Lago, que están pidiendo su salida inmediata, corresponde o no a su juicio, y también el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, también estuvo presente en el centro de justicia. ¿Cómo ven en particular esas figuras más emblemáticas y si Juan Andrés Lago debiese efectivamente salir del cargo después de esto? ¿Cómo lo ves, Clarice? En realidad es complicado por lo que decíamos, es decir, Marta alude a lo impropio y se hace cargo de las palabras del subsecretario Monsalve a que la política haga presión sobre la justicia. Yo hice además otra mención y es poner en la balanza cuando los partidos tienen que estar presentes, adhiriendo y acompañando. Mira tú la paradoja, se tuvieron que dividir frente a dos hechos tan distintos. Por eso lo mencioné. Creo que es muy complicado. Es más, genera mantos de duda, porque si una de las acusaciones, fíjense ustedes, si una de las acusaciones que hay, que puede, probablemente esa sea la más débil, realmente puede ser la más débil, pero si una de las acusaciones es que él habría pedido, porque eso es lo que tiene la figura del cohecho, ¿no? Que él habría pedido una suerte de compensación por dejar a este proveedor como proveedor estrella de insumos en aquel momento Eso se llama coima aquí y en la quebrada la Ají, o sea, por favor, pero dejémoslo por de eso digo, prevenir. si él lo hubiera pedido, y por eso digo que hay la acusación de cohecho. Esa es una de las figuras que aparece como delito, porque él habría pedido el equivalente en insumos a 20 millones de pesos destinados al Partido Comunista. Más que, dado eso, y aun cuando pudiera ser falso, yo no digo que eso haya ocurrido, pero es uno de los delitos de los cuales se los acusa y está el testimonio de quien habría estado en la oficina aceptando esta petición y haciendo, incluso se dice la fecha y el lugar donde fue entregado. Bueno, si hay incluso eso más grave, que es el Partido Comunista,
Es decir, no solo está presionando a la justicia, sino que aparece involucrado en algo de lo que él en este juicio es parte. Es muy complicado, efectivamente, el efecto político que esto tiene, no solo porque fue candidato presidencial, sino porque termina por demorir, y no porque avale una vez más todas las suspicacias que hay sobre los manejos bastante discrecionales en todos los municipios. Han ido apareciendo, además, no solo discrecionales, de delitos flagrantes que hemos visto en muchas municipalidades, sino porque además esto que hacía la diferencia entre los partidos de izquierda, que son los garantes morales de una cierta conducta, esto es brutal. Tiene también ese efecto. Creo que en ese sentido va a ser un juicio que va a llamar muchísimo la atención y sin duda no deja de recordarnos casos, no solo los que mencionaste tú, Marta, o Brevet, sino todos los presidentes que estuvieron asociados además a Brevet, algunos de los cuales incluso han sido liberados como inocentes por falta de pruebas. No, en el caso de Lula es por vicios en los procedimientos legales. Sí, pero el caso Lula no tiene que ver Lula, con Odebrecht. tiene que ver con Obredech, pero no aparece directamente, sino que después aparece involucrado en haber aceptado como soborno un departamento, que finalmente no fue efectuada esa compra-venta, y después de 3 años es declarado que hubo vicios en el procedimiento, es decir, quedó nulo por vicios de procedimiento, pero no existen dudas de la corrupción desatada que había en Brasil y de cómo se compraron todas las cosas en Brasil. Entonces, todos los casos que se están mostrando, porque incluso han surgido, bueno, quiere decir que aquí hay una señal, somos tan potentes, somos tan buenos, somos tan capaces, representamos tanto para la sociedad, que como peligros hay que encerrarnos. Ese es un poco el discurso. Y después todo esto se demuele y resulta que somos figuras políticas potentes, al punto que Lula, efectivamente, después de 3 años de cárcel, acaba de ser elegido con una importante mayoría en Brasil. Esto revés desde el punto de vista político, sin duda. Y bueno, yo voy a terminar afirmando lo mismo que cuando conversamos una vez anterior, Fran y Marta. Yo lamento que detrás de todo esto se vaya una de las iniciativas más interesantes, más innovadoras, más potentes de posibilidad de cambio en el país sin grandes necesidades legislativas. Lo que significó montar las farmacias populares desde el punto de vista de señal al mercado, a las distintas farmacias, de que es posible, sin grandes reformas, poder abatir. Entonces, es lamentable porque es una señal, parte de lo que se le está pidiendo a este gobierno es haga incluso aquello que no requiera pasar por legislación para hacer. Y aquí la gestión no es solo gestionar bien, es tener capacidad de innovación, ser audaz, poder salir de la inercia y poder imaginar formas distintas y alternativas de uso de los instrumentos legales de que se disponen para el bienestar. A mí lo que más me duele de todo esto es que se ponga en tela de juicio eso. Perfecto. Marta, ¿algo más respecto al impacto político? Mira, yo creo que, a ver, son pocos los países en América Latina que son invictos, ¿ya? Como dije, hay 20 presidentes condenados relacionados con el caso de Brecht. Chile tenía hasta el momento la característica de ser el único país donde ningún presidente o candidato a presidente había sido acusado jamás de un delito alguno, ¿ya? Ahora dejamos de serlo. Yo creo que se rompen umbrales, ¿no? O sea, más allá de que se farrearon las farmacias populares con esto, que ya, por supuesto, después de esto no van a ser las mismas, ¿no? Dejamos de estar en esa lista exclusiva de países donde no teníamos ni expresidentes, ni presidentes, ni candidatos a presidente con acusaciones, ¿no? Todavía no sabemos si es
¿cómo se llama esto? Culpable o no culpable, pero hay que mirar el caso Colombia, ¿no? A Uribe lo acaban de formalizar después de que dejó el poder hace 15 años, 20 años. Es decir, se sospechaba, ¿no es cierto?, que había un vínculo y finalmente lo formalizaron. Entonces me parece que las señales que se están dando en la política van para peor, ¿ya? Y no van para mejor. La región está en un estado decrépito de su probidad, pongámoslo así, ¿no? De su probidad. Y esto lo que hace simplemente es acentuarlo y ponernos a nosotros en la lista negra. Me parece lamentable, deplorable. Bueno, en fin, vamos a ver, no nos queda más que esperar a ver qué sucede con la segunda jornada de hoy día, qué está sucediendo en este minuto para conocer finalmente cuáles son los descargos de la defensa y lo que todos estamos esperando conocer también respecto a cuáles son las decisiones en torno a las medidas cautelares para el alcalde de Recoleta. Así que noticia en desarrollo, dejamos ese tema rápidamente para pasar al otro tema que está marcando la semana, la previa de la cuenta pública. Y aprovecho de recomendar el primer titular del mostrador hasta ahora, que habla sobre el contraste de las diferentes miradas al interior del oficialismo respecto a las expectativas para esta cuenta pública, algunas más flagelantes, otras más complacientes, se señala en esta nota. Y lo aprovecho de preguntar también a propósito de la polémica por el antigabrielismo, este concepto que instaló el presidente interino del Frente Amplio, el diputado Ibáñez, y que generó bastante revuelo porque por un lado se opina de que ha simplificado bastante el debate y que no corresponde personificar todo esto en la figura del presidente Gabriel Boric, y por otro lado hay quienes defienden que este término finalmente pone sobre la mesa el obstruccionismo por parte de la oposición para sacar adelante reformas importantes como la reforma de pensiones. ¿Cómo leen ustedes este concepto en forma y fondo, ¿no? Previo al ambiente que se está hoy día generando antes del mensaje presidencial que vamos a conocer el sábado, Clarisa? Bueno, no, sobre todo me hizo gracia, porque dijo antigabrielismo y no antiborichismo, por ejemplo, porque se le olvidó que en un régimen altamente presidencialista como es el nuestro, si tú quieres dañar al gobierno de turno, y tenemos para eso antecedentes con todos los gobiernos que nos han precedido, es que no acusabas a las coaliciones, te tirabas en picada contra Ricardo Lagos, ni hablar como se tiraron en picada contra Michelle Bachelet. Digamos que lo propio hizo el actual oficialismo cuando estaba Piñera, es decir, hasta se inventaron las piñericosas. Entonces, que hoy en día la gran obstrucción, que es evidente, como la había en el pasado con los otros presidentes, hacia el oficialismo, tenga en la figura presidencial el eje central, es parte de la tradición que no es un encono particular contra Gabriel Boric, es la manera en que la política más agresiva en gobiernos particularmente más presidencialistas se ensaña particularmente con la figura presidencial. Es decir, los que hemos vivido en gobiernos anteriores sabemos que esto no es ninguna novedad. Por lo tanto, no le hizo ningún favor esta manera de expresarlo parece que va a ser el presidente o candidato a presidente, me equivoco, del Partido Único Frente Amplio. Es el presidente interino. El presidente interino. Bueno, no le hizo Sí. ningún favor con esta declaración, más bien anticipó el ambiente agizado que va a acompañar, podemos preverlo, ¿verdad, Marta?, lo que va a ser el análisis de la cuenta pública. Ya sabemos lo que van a decir de un lado y de otro, porque eso está escrito, los guiones están escritos incluso De antes. guión. Los guiones de la oposición y del oficialismo están escritos antes de que estén, digamos, presente la cuenta pública. Tú preguntaste también sobre la cuenta pública, ¿verdad? Sobre las expectativas. Sí. Yo quiero hacer referencia a algo que me sorprendió enormemente el día de ayer y que tiene que ver con tu pregunta, Francisca. Una declaración que hizo Mario Marcel a propósito, está en este momento en Chile Day, en Londres. Londres. No, bueno, él
A ver, primero quiero decir que yo tengo el mayor de los respetos por la trayectoria y por el rol y la capacidad de Mario Marcel. Descontado eso, de los años que uno lo conoce siempre en el ámbito del trabajo de Hacienda, como director de la DIPRES, bueno, finalmente ahora él ha hecho por la modernización del Estado probablemente de las mayores contribuciones, un hombre de una trayectoria impecable. Sin embargo, me sorprendió, y lo voy a citar esa frase porque tiene que ver con las expectativas de lo que uno espera de la cuenta pública. Él dijo, cuanto mejor el proyecto de cumplimiento tributario, léase, antievasión y antielusión, menor la necesidad de impuestos a la renta. Ojo, él dice, cuanto mejor nos vaya, se lo está diciendo, es decir, está hablando ahí, pero le está hablando acá adentro. Cuanto más apoyen el proyecto que va a impedir los altos niveles de evasión y elusión, menor va a ser la necesidad de tener un impuesto a la renta. Y creo que ese es un grave, lamentablemente para una persona en su trayectoria, un grave error y tiene que ver con la cuenta pública. Porque finalmente todas las apuestas sobre las grandes transformaciones sociales que el país aún requiere, que siguen pendientes por años en el Congreso, tienen que ver centralmente, tanto más que, como se decía, con la reforma constitucional, con el pacto fiscal. En este país, la salud, la educación, las pensiones, la calidad del trabajo, la protección social, los subsidios, menciono el paquete completo de reformas de bienestar que requiere el país, siempre han estado sujetas a las disponibilidades fiscales. Entonces la lógica siempre fue, si tenemos tanto, vamos a poder hacer esto. Por eso vamos a hacer este tamaño de reforma y no esta, porque no nos da más. ¿Qué es lo que se intentó y cuál fue la gran promesa de este gobierno? Fue, estas son nuestras prioridades. Y como estas son nuestras prioridades, este es el pacto fiscal que requerimos para financiar. Es decir, no, si es necesaria resolver la salud, las pensiones, la educación, la protección social, requerimos una fiscalidad robusta que lo permita. Eso inevitablemente no solo es que obviamente que no se elude el pago de impuestos, que no se evada y que la gente cumpla con sus compromisos tributarios, particularmente los más altos ingresos, que son los que realmente eluden, porque el resto por trabajadores te descuentan por planilla. Es decir, no hay cómo. Es en los grandes patrimonios en donde está la gran falta. El punto es que aún con eso no resuelves esto y requieres el pacto fiscal. Es una parte esencial para las promesas que tú haces. Y por eso me refiero a la cuenta pública. Esta es una cuenta pública que ya nos dijeron, va a hablar de que el país se logró estabilizar, se logró normalizar después de haber pasado por un estallido, por una pandemia, logró frenar los peores fenómenos económicos, se está haciendo cargo de la seguridad, hay mucho por hacer, pero las cosas van a mostrar eso, sí, pero eso fue lo que la sociedad vio enfrentada ahora. Tenemos latente, permanente, estructuralmente pendiente necesidades de bienestar en la sociedad que siguen dando bote. Y para eso el pacto fiscal es central. Si eso no lo marca un gobierno, es renunciar y aplicar, es decir, porque pueden no aprobarte las leyes. Pero ojo, que se sepa que es central este tipo de discusión, el papel del Estado, el papel de los impuestos, para precisamente poder hacer y cumplir las promesas. Entonces no pueden decir, mire, es un volador de luces que el gobierno haya inventado lo del CAE porque no hay que pagarla, o es un volador de luces que hagan reforma de salud porque no hay para pagarla. No, señores. El problema es que la sociedad, si quiere apostar por una mayor cohesión social, tiene que hacer un pacto fiscal, y el pacto fiscal va a evitar que usted tenga a la vuelta de los próximos años otro estallido.
porque cada vez que tú dejas las cosas pendientes se agudizan los problemas y vuelven a salir. Hoy día están adormecidos por otras urgencias, pero van a aparecer. Y el pacto fiscal te va a perseguir siempre. Mm. Sí, de hecho lo condicionó a que si avanzaba el proyecto de cumplimiento tributario, solo si avanzaba se iba a presentar el proyecto de impuesto a la renta. Entonces eso nos lleva también al debate de fondo respecto a si es resignación o pragmatismo a la hora de negociar las cosas en el Congreso, que pasa también un poco con el tema de pensiones. Marta, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que los dados fueron echados, ¿no? O sea, yo creo que esto ya sucedió. Tanto las expectativas de lo que el presidente puede decir, que pueda cambiar la agenda, como de la forma como la oposición va a evaluarla. Yo veo una ansiedad eh, en las cuatro manzanas, ¿no es cierto? Es decir, en esta pequeña élite que se comentan entre ellos y donde se arman tantos conflictos que la gente, los chilenos en general, no solo no entienden, sino que no les interesa. Yo veo mucha ansiedad en las cuatro manzanas. Yo creo que hay una ansiedad porque las cosas no han sucedido. No ha sucedido la reforma de pensiones, no ha sucedido los cambios tributarios, etcétera. Em, pero al final de cuentas, todo esto es para construir una plataforma política para ganar las presidenciales y las parlamentarias del año 25. ¿Para qué estamos con cuentos? Todo esto que está sucediendo, el obstruccionismo, el antigabrielismo, todos estos, digamos, elementos de la agenda son eh, ladrillos en la construcción de un ambiente que le permita a la derecha, ¿no es cierto?, ganar por una mayoría, digamos, abrumadora, como sucedió, ¿no es cierto?, con el último rechazo, o sea, el rechazo de septiembre del 22 y el rechazo de diciembre del 23. Yo creo que em, se podrá criticar mucho al gobierno y se podrá criticar mucho al presidente, pero los votos de izquierda siguen existiendo. A mí me da la impresión, muchas veces cuando leo las cosas en la agenda, en los medios de comunicación, como que la derecha hubiera desaparecido, o perdón, la izquierda hubiera desaparecido, y que aquí los únicos que tienen votos son los de derecha. En este momento tenemos una candidata presidencial que con todo, corriendo sola, yo me he fijado, no tiene ninguna encuesta en que marque más de, ni siquiera llega a los 30 puntos. Entonces, bueno, hay 70 puntos, ya si uno hace un promedio de todas las encuestas, hay 70 puntos de gente que no quieren a la Evelyn Matei. O sea, hay que leer las cosas bien. Uno la puede leer como dice el titular del diario o uno la puede leer como dicen los números. Entonces, me parece que, uno, la carrera presidencial está muy lejos de estar corrida. Dos, la izquierda tiene mucho voto, a pesar de que la derecha ha hecho un trabajo espectacular en hacer creer de que no los tiene. Y tres, la derecha está en un estado decrépito. Es decir, la carta de Luciano Cruzcoque y después la carta de Carlos Bombal, en que indican que no se ponen de acuerdo en las peleas que hay en cada uno de los distritos de las municipalidades para nombrar candidatos, nos muestran que no son capaces de ponerse de acuerdo entre ellos. Difícilmente se podrán poner de acuerdo con terceros afuera de ellos. Entonces, esa crisis de la política que estamos viviendo marca este discurso presidencial en su profundidad más alta, en su mayor punto negativo, desde que comienza la crisis de la política. Yo creo que hay que ponerlo en ese contexto, ¿no? Porque el presidente no tiene una varita mágica, el gobierno no tiene una varita mágica, ningún personero de la política tiene una varita mágica para cambiar la situación existente de esta crisis. Y me da la impresión de que muchas veces en los comentarios hay una cosa así como subyacente, como diciendo, no, 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 mira, si el presidente va a arreglar el asunto, porque va a hacer una propuesta que va a ser factible y que va a permitir avanzar. A mí no me queda claro que esa varita mágica exista en la complejidad de esta crisis política. ¿Ah? Así es que esto es una lucha por el poder el año 25. Y todo lo que está sucediendo
está encaminado a poner un ladrillo más para avanzar en ese camino. El resto no me lo compro. Oye, a propósito de lo que decía Marta, es interesante porque justo ayer en el mostrador revisábamos un poco lo que traía la encuesta Data Influye y entre las cosas que trae es que el 65% de las personas espera que surja un A ver nuevo tú, candidato presidencial. mira tú, Un poco la lógica que decía 70%. aquí. Yo Claro, decía 70, claro, pero claro. ahí Entonces, tienes, o sea, es una perspectiva bien diferente de cómo abordar también la candidatura de Belín Matei, que por lo demás se desplegó fuertemente el fin de semana contra el gobierno en la previa de esta cuenta pública. Tuvo un pero es que despliegue. efectivamente, si tú miras los presidentes anteriores, digamos, los 20 años de la Concertación, un presidente que iba a ganar la elección marcaba 40 puntos, no 20 y tantos. Entonces, eso también es parte de la crisis de la política. Entonces, cuando dice, sí, efectivamente, ¿cómo estará de mal la política? Que la primera que marca es una persona que tiene entre 25 y 30 y la otra, y la que sigue, tiene 15 puntos menos o 10 puntos menos. Eso me habla a mí de la debilidad de los liderazgos y no de su fortaleza. ¿Ah? Porque efectivamente eso significa que el resto de la población quiere otras opciones. Quiere otras opciones. El hecho que no surjan y que no existan esos candidatos, ese es un problema del sistema, es un problema de la política, pero eso no significa que las opciones que se están dando son las opciones que la gente quiere mayoritariamente. Esa es parte de la crisis de representación. En eso consiste la crisis de representación. Ahora, esta derecha sabe que ellos no representan lo que deberían o lo que les gustaría representar, no como en la época de Pablo Longueira, ¿no es cierto?, después de la elección del año 2001, después del Lago, donde la UDI arrasó. Eso no se vuelve a repetir. Esos tiempos pasados ya no se vuelven a repetir. Entonces, no nos saquemos la suerte de gitanos. Efectivamente, lo que tú dices, Fran, tienes toda la razón. Es decir, bien hecho que una encuesta haya captado ese ambiente. Sí. Oye, Clarisa, pensando también dentro de las cosas que dice Marca, de cómo el 2025 está determinando también el debate de este 2024 previo a la cuenta pública, otra de las cosas que resonó bastante esta semana haciendo un recuento fueron estas declaraciones de la alcaldesa Matei, donde señalaba de que hoy día la reforma de pensiones no es una prioridad, como lo son otras, ¿no? Desplazando un poco el debate y bajando la expectativa a poder despachar ese proyecto pronto. Y también se generó esta polémica donde la derecha acudió a Contraloría por el spot publicitario del ministerio a propósito de la reforma de pensiones. Ayer finalmente acudieron a Contraloría para denunciar este hecho, señalando que el gobierno está utilizando recursos públicos para promover una ley que está en tramitación. ¿Cómo lees también esos episodios para ir cerrando? Pero es lo más descarado, ya cuando tú oyes, Marta, de que hay una crisis de la política, el descaro y la desfachatez. Llevan años, ojo, con las platas de los afiliados, la SFP, en millonarias campañas, tratando de decirnos a todos, a los que ya no vamos a tener solución, porque estamos ya pensionados, ya los que vienen, que la pena de los infiernos es que te metan la mano al bolsillo y te saquen el porcentaje que debiera ser de ahorro tuyo para dárselo a otros. Y resulta que le están metiendo la mano al bolsillo a los afiliados para hacer estas campañas millonarias que preservan a la AFP. Nadie, ningún afiliado nunca los denunció del mal uso de los recursos para campañas que no son precisamente del rol de las AFP y están metidos en plenas campañas años. Y cuando el gobierno saca un spot que costó 47 millones de pesos, no 470. Entiendo que la empresa de publicidad por muchas otras cosas ha sido contratada. El spot costó eso para que le explique frente a este desenfreno que hemos tenido de información sesgada de que van a mejorar las pensiones de los que hoy están en situación desmedrada y a futuro, gracias a un fondo común que no solo te saca a ti de tu bolsillo, sino que te va a poner a ti para cuando tú te pensiones, entonces van a Contraloría. Es decir, no van a dar la aprobación para la reforma de pensiones, dicen que no es prioridad. Por cierto, debe tener
tener otras formas y patrimonio suficiente, Belín Matei, como para que no esté preocupada de su pensión futura, porque no va a vivir de su pensión, sino que de su patrimonio, no está dependiendo de cuánto le va a dar la AFP. Y por lo tanto puede darse el lujo de decir la candidata futura presidenta de Chile de que eso no es una prioridad y que las prioridades son otras. Y mientras tanto van a anular la posibilidad de que esto funcione. Mira, esto realmente a mí me parece que colma el límite del descargo. Yo esperaría ahora una reacción de los afiliados a la AFP, los que mismos que le daban los AFP, que denuncien el uso, que den cuenta de cómo se financiaron y cómo se siguen financiando las campañas que hacen las AFP. Marta, cómo lo viste tú? Mira, yo creo que en este país falta mucha regulación de propaganda. Efectivamente, no hay transparencia de cómo se financian. Tampoco queda claro que las AFP tengan derecho a promover algo que no existe, ¿no es cierto? Porque ellos están promoviendo el 6%, que es una ley que a lo mejor se aprueba o no se aprueba. Entonces, ¿dónde están los límites de lo que se puede promover? ¿Ya? Yo creo que ahí hay un vacío regulatorio gigante del cual el pueblo chileno hoy día está sufriendo. Ahora, por otra parte, también me parece que el gobierno tiene que poder promover las políticas públicas que quiere aprobar en el Parlamento. Eso es lo que pasa en las democracias abiertas, y, principalmente en Estados Unidos, donde tanta gente de derecha alaba tanto el sistema americano. Bueno, es lo primero que hacen allá. Se propone una ley, se promueve la ley a nivel de la gente y una vez que se tiene el apoyo de la gente se va al Parlamento. Entonces, ¿por qué no hacemos funcionar la democracia como tiene que funcionar? ¿Cómo será el miedo que le tiene la derecha a que los chilenos se enteren de verdad lo que está pasando con las pensiones y que un spot que cualquiera que entienda de comunicaciones sabe la poca influencia que puede tener un maldito spot de no sé cuánto tiempo que va a durar muy poco, que se tiran con toda la carne a la parrilla en contra? Porque si los chilenos se enteraran de verdad cuáles son las opciones, ¿ya? Porque, discúlpeme, yo soy encuestadora, las preguntas que se hacen son completamente unilaterales, no se le entregan todas las opciones a los respondentes que se le podrían entregar para que la gente efectivamente elija, ¿no es cierto? Sino que simplemente se le dice, señor, se le hace una pregunta tan absurda como diciendo, señor, ¿usted quiere que le quiten su plata? ¿Quién te va a contestar que no? Nadie te va a contestar que no quiere que le quiten la plata. Entonces, me disculpan, pero aquí hay muchas cosas que no están funcionando bien, ¿no? Entonces, me parece que esta discusión sobre la legalidad o no legalidad de un spot del Ministerio del Trabajo es un síntoma más, ¿no es cierto?, de que la derecha tiene terror a que los chilenos se enteren de verdad en qué consiste la propuesta de un pilar solidario. Y que, por supuesto, ellos se les parece muy bien que las AFP gasten dinero de los afiliados, es decir, de esa plata que nadie quiere que le quiten según las propias encuestas de ellos, y resulta que se la están quitando para fabricar un spot. Sí, Un, dale, Clarisa, sí. Un dato en Data Influye a propósito. Dentro de la encuesta hay una pregunta que ha sido poco divulgada, pero que dice lo siguiente: el 61% de los que responden la encuesta está de acuerdo con un mecanismo colectivo que compense las bajas pensiones debido a lagunas previsionales y o periodos de cesantía, utilizando fondos previsionales aportados por el empleador. Está la pregunta hecha, Marta. Tú dices que hay encuestas que no. Acá está la pregunta hecha y el 61 dice que está de acuerdo. Yo sacaría mañana un spot con esto diciendo, miren lo que opina la mayoría, Pero lamentablemente, Clarisa, sí, pero lamentablemente lo que marca agenda no es esa pregunta. O no, sea, estoy de acuerdo, pero quiero en decirte las que intervenciones, además
Claro, en las Cuando a la intervenciones de gente le muchas. preguntas lo Sí, correctamente, y exacto, ese pero por quería, el supuesto, 61 dice sí, si por sirve para eso, mejorar mis pensiones, por supuesto. Ahí por está, eso, por eso 61%. digo que no es muy difícil que la gente termine votando en contra de sus propios intereses, que es un tema que hoy día está en muchas elecciones. Este es un año donde van a haber más elecciones que nunca en el mundo. Vota la mitad de la humanidad, votan 3.500, 4.000 millones de personas este año y los países más grandes del mundo, y está en discusión la comunicación política, es decir, cuáles son las opciones que la gente tiene para decidir, ¿ya? Y lo que queda claro es que en el tema de pensiones, aquí la gente tiene una visión completamente unilateral para decidir, que es el pensamiento de derecha que domina la agenda, y eso no puede ser, ¿ah? Entonces, yo creo que ese punto vale, ¿no? Que en el fondo tú tienes que presentar las distintas opciones con una cierta balance, ¿no? Y lo que marca la agenda es de que hay, y tú lo ves en todos los foros, tú prendes la televisión y un señor diciendo es que el 70% de la gente dice que no quiere que le quiten la plata. Bueno, ¿a quién quiere que le quiten la plata, por favor? Pero si ahora la están gastando en los spots. Oye, bueno, noticia en desarrollo también el tema de pensiones. Ojalá que esto sirva para seguir instalando el tema sobre la mesa porque esto sigue detenido en la Comisión de Trabajo del Senado. Vamos a ver cómo eso sigue avanzando y ya la próxima semana vamos a tener material para comentar sobre la cuenta pública y también, ojo, el domingo, elecciones en México, que también va a estar interesante de comentar lo que va a pasar en México, donde si hablamos de polarización, bueno, esas elecciones están bien polarizada y va a ser bien interesante lo que pase este domingo en ese país. Temas de conversación para la próxima semana. Marta Lagos, Clarisa Hardy, muchas gracias como siempre por el tiempo con la que Gusto, hacemos. gusto, hasta la próxima semana. Chao, chao. Muy bien, Ya, nos despedimos. Chao, chao. Regresamos a Juntos y Revueltos. Cerramos por hoy Juntos y Revueltos. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, remecemos la actualidad junto a Fran Castillo y sus atrevidos panelistas. En el Mostrador Podcast, el poder de la independencia.